Están actualizados hasta las 8 de la tarde de ayer. Hasta esa hora han sido 675 los nuevos casos positivos de COVID-19 contabilizados en Euskadi, lo que nos sitúa a día de hoy en un total de 3.946 personas contagiadas. De ellas, 1.375 se encuentran ingresadas en nuestros hospitales. Ha habido 25 nuevas muertes, con lo que la cifra de fallecimientos es de 180, 94 en Áraba, 65 en Vizcaya y 21 en Guipúzcoa. Así, en Áraba, el número de contagios asciende a 1.435, de los que 325 permanecen hospitalizados. En Vizcaya, con 1.850 las personas contagiadas, de ellas 849 se encuentran ingresadas, mientras que en Guipúzcoa el número de positivos es de 661, 201 de ellos hospitalizados. Quisiera destacar también que 532 personas han recibido el alta hospitalaria y 89 se han valorado como curadas. Vuelvo a destacar el esfuerzo de Osakidetza para detectar de manera precoz la enfermedad. Según los datos que tenemos, hemos realizado en total pruebas PCR a 10.142 personas. Esta técnica PCR es la que venimos utilizando desde el principio y tiene todo el respaldo científico para identificar el COVID-19. Solo en el día de ayer se hicieron 1.511 pruebas, el doble que hace 3 días. Esta estrategia para ampliar el número de test que en Euskadi realizamos a diario nos está permitiendo conocer mejor el alcance de esta enfermedad y establecer así las medidas más oportunas en cada momento. Osakidetzak azken egunetan egindako test kopurua bikoiztu egin du. Estrategia horrek aukera ematen digu gaixotasuna nola zabaltzen ari den hobeto ezagutzeko eta horrela neurri egokiak ezartzeko. Por otra parte, saben, y lo hemos repetido en muchas ocasiones, que una de nuestras prioridades es dotar a las y los profesionales sanitarios, pero también a los sociosanitarios, del material adecuado. Quiero informarles de que ayer mismo el Departamento de Salud hizo entrega de 223.640 mascarillas y la misma cantidad de guantes a ayuntamientos y mancomunidades. El material que les he citado es para que estas instituciones repartan a su vez entre el personal que realiza el servicio domiciliario fundamentalmente a personas dependientes. Es decir, el que presta cuidados en el domicilio a personas que no son capaces de autocuidarse. Además, este lunes se enviaron a las residencias de Euskadi un total de 3.190 batas, 17.545 mascarillas y más de 300 gafas. La dotación de material irá aumentando con nuevos envíos, como el que se está realizando hoy mismo, con 4.514 batas, 4.410 guantes, 2.481 mascarillas, además de delantales, cubremangas y geles. Asimismo, hoy también agradecemos la actitud que está demostrando la ciudadanía vasca. Es muy importante no bajar la guardia, cumplir con las medidas y seguir al pie de la letra las recomendaciones de higiene y prevención. Beste behin ere, herritarrei laguntza eskatzen diegu. Isolamendu eta garbiketa neurriak bete egin behar dira. Bakarrik horrela lortuko dugu transmisioa geldiaraztea. Antes de pasar a contestar a las preguntas, quiero detenerme en el nuevo Centro Unificado de Información que tiene en marcha el Gobierno vasco en torno al COVID-19. Me refiero a la página euskadi.eus/coronavirus. En ella se ha unificado toda la información relativa al coronavirus, así como las medidas que se están adoptando para tratar de contener la expansión de este virus.
Antes de que se detectara el primer caso positivo de coronavirus en la península, la web del Departamento de Salud ya contaba con un completo decálogo sobre esta enfermedad y con las principales recomendaciones para tratar de evitar su transmisión. Día a día se ha ido ampliando la información en todos los ámbitos. De hecho, se ha convertido en la página web de referencia de la ciudadanía vasca para consultar sus dudas. Como dato, la web del Departamento de Salud recibe cada día más de 70.000 visitas, frente a las 5.000 visitas al día de media que se registraban hace 2 meses. ¿Y qué se puede consultar en este nuevo Centro Unificado de Información? La ciudadanía puede encontrar las principales recomendaciones para protegernos contra el virus, también dirigidas a las y los niños. En la página están también detalladas las medidas de aislamiento. Además, diariamente se ofrece información epidemiológica y aspectos como el número de nuevos casos positivos, el número de personas hospitalizadas o sobre el número de test realizados. Información que se acompaña con un mapa interactivo que permite tener una visión global de la situación de la enfermedad en Euskadi. Están también disponibles para poder descargarse todos los carteles e información que se ha ido generando, así como vídeos. Asimismo, hay un apartado donde se informa a la ciudadanía de las medidas de reorganización en el ámbito asistencial de Osakidetza, que se están adoptando, como saben, para reorganizar la asistencia ante el virus. Es importante esta página para que la ciudadanía sepa con qué recursos cuenta y dónde puede acudir en caso de una necesidad no relacionada con el COVID-19. Como novedad, desde ayer se ha añadido también toda la información que puede ser de interés para la ciudadanía en los ámbitos no sanitarios del Gobierno. Estamos hablando de ámbitos como las nuevas ayudas económicas, sociales y empresariales, el transporte, la educación, la seguridad, la cultura o el voluntariado. La idea es que todas las medidas e iniciativas puestas en marcha por el Gobierno vasco para hacer frente al COVID-19 estén recogidas en un mismo sitio y ponérselo más fácil de encontrar a toda la población. Por último, en las últimas horas se han creado 2 nuevos espacios. El primero de ellos es Cuida tu salud en casa. En este espacio se recogen contenidos de apoyo, consejos y recomendaciones sobre el bienestar emocional, la alimentación, la actividad física o la higiene del sueño que nos ayuden a mantener una buena salud. Además, para evitar los bulos, se ha creado un nuevo espacio llamado Infórmate con seguridad. Este nuevo espacio contiene consejos para buscar información fiable y válida en relación con el coronavirus. En definitiva, este nuevo Centro Unificado de Información, euskadi.eus/coronavirus, pretende ser un soporte vivo y se actualiza a diario. Trabajamos día a día para que la población vasca tenga a su disposición una herramienta útil que le sirva para estar informada en estos momentos tan complicados. Nada más por mi parte, salvo insistir en que en los hogares se siga extremando la higiene y la limpieza. Se haga compañía, aunque sea telefónicamente, a las personas queridas o aquellas que conocemos y que sabemos que están solas, y que se cumplan las medidas de aislamiento establecidas. Eskerrik asko. Eguerdi on, sailburu. Vamos a proceder a realizarle las preguntas que están formulando los periodistas a través de los teléfonos facilitados. En primer lugar, y según el informe, parece que Vitoria y Basauri están a la cabeza de los casos en Euskadi. ¿Se han planteado realizar más test a la población en estos 2 municipios concretamente? Sí, tenemos identificado el municipio de Vitoria y Gasteiz como áreas con un mayor número de personas afectadas por la enfermedad. Pero, como he mencionado en otras ocasiones, los test tienen validez si se realizan cuando las personas tienen síntomas y más de 2 días de evolución, por lo que realizar test
de forma indiscriminada a poblaciones no tiene ningún sentido. Estas áreas, que sabemos que hay más personas con la enfermedad, tienen reforzados su sistema de atención mediante la atención domiciliaria específica. Un sistema de atención que parte de los centros de salud que se han dotado con todo aquello que se necesita para atender a estas personas y que, por ejemplo, quiero resaltar la labor de coordinación que se está realizando con la Ertzaintza para poder llegar a los domicilios de forma más eficiente. En una equipación de la Ertzaintza y conducida por esta, es posible que lleguen nuestros profesionales a los domicilios que lo precisan con aquel material necesario para dar la mejor atención. Por lo tanto, en estos centros, además, en estos municipios, además de realizar los test que se precisan y para lo que tenemos equipos preparados también para acudir a domicilio, tenemos reforzada la atención a las personas con la enfermedad. También los periodistas le preguntan si han llegado ya esos test rápidos anunciados por el Ministerio de Sanidad y sobre todo por la fiabilidad que tienen, ya que hay informaciones científicas de los últimos días que hablan de que no sirven para los casos asintomáticos y de que su precisión apenas llega al 30%. Sí, mire, la forma de identificar que uno tiene el coronavirus es diferente si lo que detectamos es el propio virus o los anticuerpos que una persona produce para defenderse del virus. La prueba que nosotros realizamos, que es lo que se conoce como PCR, identifica el virus, la carga viral, la cantidad de virus que tiene una persona. Esto hace que si se realiza cuando una persona lleva ya 2 síntomas, la posibilidad de que la prueba se equivoque sea bajísima, menos del 1%. Si una persona tiene coronavirus y lleva, recalco, más de 2 días con síntomas, si se le realiza una PCR, que es la prueba que nosotros realizamos, al 99% nos va a decir si tiene la enfermedad o no la tiene. Y esto es el test que estamos realizando. El otro test, conocido como test rápido, lo que mide son los anticuerpos. Los anticuerpos es lo que una persona genera cuando está en contacto con el virus. Pero los anticuerpos son muy variables de una persona a otra. Es más, aquellas personas más débiles o aquellas que han podido estar en contacto con una cantidad de virus un poco menor, no generan anticuerpos tan rápido y, por lo tanto, no se pueden detectar. Esto hace que esta prueba tenga mucha variabilidad de unas personas a otras y aquellas precisamente más vulnerables, con menor capacidad de defenderse, que hacen menos anticuerpos, es en las que la medición de los anticuerpos tiene menos valor. Por lo tanto, 2 tipos de pruebas. Una, PCR, que identifica el virus, no se confunde, pero necesita 2 días de tener síntomas. Otra prueba, detección de anticuerpos, más rápida, pero que depende de cada persona, de la reacción de cada persona y que tiene utilidad, que nosotros no tenemos, el Ministerio no ha empezado a repartir y que quizá en un futuro tenga algunas indicaciones, pero en este momento la prueba clara de utilidad es el PCR, que detecta virus y es la que realizamos. Decía que el Gobierno español ha colocado ya como días clave entre mañana y el domingo como que pudiera llegar la ola más dañina. ¿Tienen aún los hospitales vascos capacidad para afrontar con garantías esa ola dañina o teme el colapso? Mire, como hemos venido explicando, es difícil definir exactamente cómo van a ser el número de casos que se vayan produciendo. Sí es cierto, como dijimos ya al principio, que esta es una enfermedad que tiene un periodo de incubación, o sea, un periodo en que la persona se ha podido contagiar
y en ese momento el virus puede estar desarrollándose sin síntomas, que es de 5 a 7 días y hasta 10 o 12. Entonces, luego empieza la enfermedad. Con esto le quiero decir que ahora mismo es cierto que están apareciendo los casos y algunos casos previos a las medidas de aislamiento. Por ello sabemos que todavía este tipo de medidas son eficaces, pero puede que no estemos identificando el beneficio y que sí es posible que todavía durante varios días veamos esos casos contagiados previamente. Pero realmente hacer una predicción de cómo va a ir la curva epidémica es algo que depende de muchos factores. También hay varias preguntas sobre el hotel medicalizado que se está preparando. Preguntan cuántas camas va a disponer para atender a pacientes, cuánto personal, qué tipo de personal va a trabajar en él, cuándo va a abrir sus puertas y si hay más hoteles que se están adaptando para la atención de pacientes en otros lugares aparte de Vitoria-Gasteiz. Sí. Una cosa que nos ha enseñado el coronavirus es que lo que necesita sanitariamente cada persona que se ve contagiada es muy diferente. Hay personas que pueden prácticamente no tener síntomas, otras personas que lo pasan como un cuadro, vamos a decir, viral, como una gripe, con algo de fiebre y síntomas leves respiratorios. Pero otras personas ya tienen un cuadro de mayor severidad, más días de fiebre y mayor número de complicaciones. Estas son las que necesitan la hospitalización. Y también lo que nos ha enseñado el coronavirus es que estas personas a veces tienen un periodo de convalecencia más largo, en el que no precisan tantos cuidados como los que les damos en el hospital. Lo que necesitan es un soporte y una vigilancia, pero no del ámbito hospitalario. Y para ellos es para los que estamos preparando estos hoteles. Además, también hemos conocido que al alta hay muchas personas que por convivir con personas también de riesgo, por tener domicilios donde mantener las medidas de aislamiento es complicado, no podemos darles el alta a su domicilio, aunque se encuentran con un estado de salud que les permite estar fuera de un hospital. Y por ese motivo estamos preparando hoteles y residencias donde el perfil de cuidados no es tan alto como en un hospital porque no lo precisan, pero que podemos aportarles esa seguridad en el aislamiento y en el seguimiento de la convalecencia. También hay detectado un problema con las personas mayores que se encuentran en sus domicilios. ¿Se plantea Osakidetza hacer algún tipo de plan o estrategia para poder llevarles las medicinas a sus casas? Sí, esto me gustaría dividirlo en dos partes. Por una parte tenemos la medicación hospitalaria, que son medicinas que en ocasiones se reparten por enfermedades de cierta gravedad y solo hospitalariamente, y como queremos evitar que además estas personas que en ocasiones tienen enfermedades de mayor importancia o sus familiares tengan que desplazarse, inicialmente lo hicimos con citas concertadas, pero ahora ya hemos dado un paso más allá y ya el Hospital de Txagorritxu, el de Cruces y sucesivamente el resto, lo que van a hacer es enviar estas medicaciones que se administran desde los hospitales a los domicilios, para que lleguen directamente a los domicilios sin desplazamiento de estas personas. Por otro lado, tenemos la farmacia, lo que llamamos comunitaria, que son las oficinas de farmacia que todos conocemos en nuestras ciudades y nuestros barrios. Estas oficinas de farmacia, y quiero desde aquí agradecer su trabajo, se están organizando para que mediante una red de voluntarios y también de distribución de las propias farmacias puedan llegar los medicamentos que precisan a aquellas personas que están solas o aquellas personas que tienen enfermedades crónicas y son a las que más queremos proteger. Y, por lo tanto, se ha creado y desde hoy ya hay la posibilidad a través de su SENEAN y de un número de teléfono que pueden obtener en esta página web que les estoy mencionando, donde está toda la información, donde pueden conocer cómo está este canal de distribución, pero también quiero recordar
que esto es para las personas con enfermedades crónicas y más vulnerables para facilitarles que no tengan que acudir a las oficinas de farmacia. Sobre el seguimiento domiciliario también hay preguntas sobre cuántos pacientes con COVID están en seguimiento domiciliario, cuántos positivos, cuántos casos sospechosos, cuántos contagiados están hospitalizados pero en domicilio. Mire, es que en este momento nosotros conocemos a aquellas personas a las que se le ha realizado el test y son los datos que damos. Pero también sabemos que estos test se realizan en un número elevado en las urgencias de los hospitales, en los hospitales y en atención primaria, pero en aquellos casos que el médico de atención primaria considera que tiene enfermedad y mayor necesidad de conocer si tiene positivo o no. También se realiza en un número elevado a los profesionales de la salud y también a los del ámbito sociosanitario, residencias y otros. Con esto le quiero decir que las personas positivas son aquellas que se identifican como más síntomas o más riesgo. Esto hace que nuestra tasa de hospitalización en ellas sea elevada, llegue a estar, depende del territorio, entre un 30, 20 o 40%. Por lo tanto, de las positivas, sabemos que en torno a un 50% son de seguimiento domiciliario y que se está haciendo por atención primaria. Luego tenemos otro número de personas que han empezado con síntomas, pero que pueden ser o sin factores de riesgo o más jóvenes o con síntomas leves. Y en estas la realización de la prueba en ocasiones por la capacidad se está dejando para realizar en una segunda fase. Pero le puedo decir que realizamos en este momento el triple de pruebas que hace 2 días y que nuestra capacidad de pruebas y de materiales en este sentido, con una fabricación propia por el tejido vasco, nos va a permitir mantener, y esperamos así poder hacerlo, el nivel de pruebas que realizamos e ir alcanzando a toda la ciudadanía vasca que lo precisa. Hay también preguntas sobre la utilización de hospitales y clínicas privadas. Dice un periodista que el pasado día 24 usted dictó una orden para intervenir en los hospitales privados de Euskadi. ¿Por qué no hizo pública esa decisión? ¿Pretende recurrir de inmediato a esos centros ante el aumento de contagios? ¿Cuántos centros privados y qué capacidad de camas hay en esos centros y si tienen UCIs? Mire, en los planes de contingencia con las clínicas y mutuas y toda la red concertada y privada es algo que conocemos hace semanas. Y desde el inicio de la infección ya tuvimos contacto con todos los directores médicos de todos estos centros sanitarios para compartir criterios y poder hacer una previsión de necesidades. Desde el primer momento hemos considerado al conjunto de los centros de Euskadi sanitarios como parte de la respuesta sanitaria que precisa la población ante esta epidemia y en ningún momento hemos dudado en coordinarnos con ellos y, si es preciso, por supuesto, reorganizar sus recursos y contar con ellos en la red sanitaria pública vasca. Paso a formularle la última pregunta. Le preguntan sobre la información que difundió el Gobierno vasco de que estaban testando más bien unas pantallas, unas viseras de seguridad en colaboración con los centros de formación profesional. ¿Se están distribuyendo por toda la red? Sí, estas son una especie de pantallas o viseras que además hemos contado con el apoyo de profesionales de la sanidad vasca que las han probado y han aportado ideas sobre su dimensión, la posibilidad de sellar áreas. Le quiero decir que en pocos días hemos conseguido algo realmente útil y que está siendo valorado positivamente por nuestros profesionales. Pero también le digo que hay otras comunidades autónomas con las que estamos en contacto y nos coordinamos, a las que les hemos ofrecido cómo realizar este material y que, por supuesto, que brindamos este conocimiento y estos avances a todo aquel que pueda sacar partida de ello.
Es que ricasco, Sailburu, hemos finalizado. Vamos a proceder a cambiar la sala para la siguiente comparecencia. A la 1 en punto comparecerá el consejero Pedro Azpiazu para presentar la tercera emisión del Bono Sostenible de Euskadi. Continuaremos la emisión tanto en Irekia, en YouTube, y además la señal la emitirán tanto Televisión Española como ETV. Agur, eskerrik asko.